Hey, ¿qué pasa, muchachada? Bienvenidos un día más al Rincón de Fafayas. Pues estamos otra vez aquí en Dragon Ball Super Fusion World. Resumiendo. Perdón, ¿por qué estamos aquí? Pues porque he hecho la compra que os dije que iba a hacer, ¿vale? De 6.000 diamantillos. No sé si compraré 6 packs o me compraré algún mazo básico, porque al final solo jugar verde igual no sé si acabará siendo un poco aburrido, no lo sé. Entonces, pues me he querido coger esto. Vamos a ir abriendo los packs de 10 en 10 tranquilamente. Traeré un vídeo por cada pack y luego iremos viendo. Aparte, os recomiendo que os suscribáis y campanita para cuando juegue partidas en directo, os traiga partidas en general cuando empiece a jugar ranked. De momento creo que es un poco pronto, pues porque tengo un mazo de caca, pero bueno. Más rápida la apertura, ¿vale? Tenéis por aquí, no sé si os saldrá por ahí arriba por donde, la apertura del otro pack. A medida que vaya abriendo packs, pues iremos más rápido porque no he explicado todas las cartas, ¿vale? Entonces, como ya sé un poquito cómo va la dinámica, voy a ver si consigo grabarlo del tirón y no tener que hacer cortes para que sea un vídeo más rápido, más dinámico y menos aburrido para vosotros las partes en la que analizo las cartas, porque las que no sean nuevas, pues no las vamos a analizar. Entonces, pack de 10. ¿Por qué pack de 10? Porque nos aseguramos mínimo una SR o superior. Vale, bastante peor que el primero que hemos abierto. Solo tenemos aquí 3 chisminas y ninguno me está marcando la SR, así que estará oculta en alguno. Vamos a ver, tenemos aquí amarillo por 2, 15.000. Giramos esta carta, mira, es la primera carta del mazo. Revela la Sister Army aquí en la chismita y añade a tu mano. Vale. Lo que no entiendo es por el resto de las cartas en el top cuando solo revelas una, ¿no? Sí. Vale, bueno. Tenemos ahí el Techa que ya lo teníamos. Aquí una extra verde por 2. Que si tienes 6 o más de energía reduce el coste en 1. Recordemos que el verde es jugar, apilar muchas energías. Y lo que hace es que pones una energía en el drop. Y básicamente mandamos al KO una Battle Card con coste 5 o menos. Un poco caro el coste, la verdad. Vale, Android 17. También tiene por aquí. Kamehameha negro, ¿vale? Para los azules. 1 de coste. Se usa en batalla en el turno del oponente, ¿vale? Escoges un líder, una Battle Card y ganas 20.000 de poder. Si lo haces, mira las 3 primeras cartas del mazo y las puedes elegir si poner arriba o abajo del mazo, ¿vale? Bueno, un sí, había que hacerlo. Por 1 de azul 10.000 con blocker. Y como carta rara, nos están saliendo muchas cartas de Goku Black, la carta rara, si tienes, bueno, este ya salió, pero si tienes 7 o menos cartas en tu mano, escoge una carta de Goku Black y la enderezas, ¿vale? Por 3. Vamos a por el segundo sobre. No veo muchas luces, malo. Vale, este lo hemos visto antes. Nos sale aquí un Vegeta por 4.30.000 que hace críticos. Freezer que ya teníamos. Bartu que ya teníamos. Otra vez Freezer. Carta rara que no teníamos. Amarilla por 1. Activate Battle en batalla, ¿vale? En tu turno. Escoges un líder, una Battle Card y le damos 20.000 de poder. Si haces esto, escoges... Escoge una carta del oponente que esté girada con coste 4 menos y no se puede activar durante la fase de activación. Curiosa. Poco común verde 1 para activar en batalla en el turno del oponente, ¿vale? Escoges un líder o una Battle Card y le damos 20.000 de poder. Si tienes 15 o más cartas en la pila de descarte, añade una carta con coste 3 o más de la pila de drop a la pila de energía girado. Vale. Bueno, curiosa cuanto menos. Lo que pasa es que pues, para tener ya 15 cartas en la pila de descartes, ya está avanzada la partida. No sé hasta qué punto te interesa esto, pero bueno. Y una señorita de aquí. Vale. Común no la teníamos verde por 1, 5.000. Cuando la jugamos, mira las 3 cartas de arriba del mazo. Y revela una carta con coste 5 o menos que tenga el trato Saiyan. Y la añades a tu mano y el resto los pones abajo.
Vale, un buen buscador acelerador. Si vamos con Saiyan, recordemos, si vamos con Android. Por 4, Android de 17, 420.000. Cuando la jugamos, pon una carta de tu vida en tu mano, un acelerador de Awaken. Si lo haces, pones un Android de C18 con coste 3 o menos de la pila de descartes al juego. Está bastante bien este Android. Vale, tenemos un super combo amarillo, que es Nail, el Namekiano, bastante chulo. Tenemos aquí como carta rara que nos ha salido aquí un Trunks del futuro por 425.000 con crítico, que cuando lo pones en juego escoges una carta de combate coste 3 o menos y la subes a la mano de su propietario, bastante bueno. Tenemos aquí un Gowasu azul por 215.000. Cuando esta carta va al caos, escoges una carta de coste 2 o menos en el campo de batalla y la devuelve a la mano de su propietario. Android 17, otro de 17 y ¡ojo! Aquí tenemos una SR, no sé si será solo la que tenemos escondida, puede que nos salga otra o no, de Ginyu, ¿vale? Amarilla por 2, 20.000. Cuando la juegas, si tienes 3 o más Battle Cards con Freezer Army, Switch enderezas 2 de energía. Y no podrías jugar otro Ginyu en el turno, vamos, que bajaría gratis, bastante buena para el mazo de Ginyu. Vale, igual que ya tenemos, la Android que ya teníamos. Como carta rara, tenemos aquí a Chiles, 3 amarilla, 20.000. Permanente en el turno del oponente, todas tus Battle Cards que tengan Freezer Clan ganan 5.000 de poder en el turno del rival. Está bastante bien, para que sea más difícil que te las tumben. Vale, tenemos aquí a Zamasu que ya hemos visto. Tenemos aquí una extra de color verde. Por 1, escoges 2 cartas del oponente con coste 1 o menos y las mandas al caos para matar bichejos. Bueno. Tenemos aquí Kula por 3, 20.000. Puedes incluir tantas copias de esta carta como quieres en tu mazo, no está limitada a 4. Y cuando esta carta va al caos, puedes poner un Metacooler de coste 3 de tu mano en juego. Vamos, que matan a uno, te pones otro, matan a uno, pones otro mientras tengas. Bastante chulo. Aquí un líder que nos ha salido Virus, que no le teníamos. Recordemos, rojo, 15.000. Hace crítico en lugar de la típica de robar cuando atacas. En tu turno gana 5.000 de poder, ¿vale? Pegaría por 20.000. Y cuando tienes 4 menos de vida, robas una carta y lo volteamos. ¿Qué hace cuando lo volteamos? Ahora sí, cuando atacamos, roba una carta. Y como poder de activación, una vez por turno, puedes coger una Battle Card del oponente y bajarle 10.000 de poder ese turno. Está bastante curioso. Y como carta rara tenemos una extra amarilla, Activate Mind of Battle, en cualquiera de las dos fases. Escogemos una Battle Card activa y la giramos. Escoge una carta, una Battle Card con 4 menos y la enderezas. Vale, básicamente giras una pequeña para enderezar una un poco más grande. Tendrá su combo. La verdad es que los mazos amarillos son complejos, hay que estudiarles un poquito más a fondo. Vamos a por el siguiente. Otro Kamehameha negro que ya lo hemos visto. Bueno, que ya lo hemos visto. El Dr. Rotan hoy no lo hemos visto, en el directo sí que lo vimos. Es rojo por 2, 10.000 del universo 6. Bloqueador, y cuando se va al caos coges una Battle Card del oponente y le resta 10.000 durante el turno. Vale, bastante amarilla yo creo. Mira, una rara Fugua. Supreme Kai del universo 6 por 2, 5.000, que cuando lo juegas le quitas 15.000 a una Battle Card del oponente durante este turno. Vale, sí, que ya lo hemos visto. Esta que ya lo hemos visto. Este que ya lo vimos. Y como carta la Riku, que ya creo que tengo 3 Riku. Esperemos que sea bueno por usar el mazo amarillo, porque creo que ya tengo 3. Vale, tenemos por aquí un Tensian que ya hemos visto. Tensian rojo que ya hemos visto. Este que lo hemos visto antes. Satán por 1, 15.000. Como normalmente esta carta tiene que atacar siempre que le sea posible. Y cuando atacas, robas una carta y descartes una carta. No está mal, para reciclar el mazo y ir teniendo lo que quieres en cada momento. Vale, el Jairobai, que es el super combo azul. Tenemos aquí carta rara de Ginyu por 2, 20.000. Miras las 5 primeras cartas de tu mazo. Revelas una que no sea Ginyu, pero que tenga Ginyu Force abajo. Y le añades a tu mano. Y el resto las pones al fondo en el orden aleatorio. Y tenemos otro Fugua.
No me parece bueno, la verdad. Vale, otro Lirobai, otro Android 17 por 2, 15.000 con crítico, vale. Poco común, Trunks por 2, 25.000. Esta carta no puede atacar a líderes, pero sí que puede ir ahí reventando cartitas del rival. Curioso. Pilaf. Otro Black Kamehameha. Aquí tenemos a Goku Black. Ya tenemos opción de hacernos el mazo de Goku Black. A lo cual habría que comprarse el básico de Vegeta para tener las cartas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Recordamos lo que hacía por 15.000, perdón, azul, crítico, en lugar de robar cuando ataca, igual que Bills, más 5.000 de ataque, vamos, de poder en tu turno, y cuando tiene 4 o menos de vida, robas una carta y le das la vuelta, le das el despertar, que se nos transforma en Super Saiyan, y ahora sí, cuando atacamos, robaríamos una carta, y como activate Mind una vez por turno, puedes coger un Zamasu de tu área de batalla, ponerle en la parte final del mazo, y entonces durante este turno, la siguiente carta que pongas en juego de Goku Black desde tu mano se reduce el coste en 2. Vale. Para bajar muchos Goku Black que tienen, les hay bastante fuertes y hacer una curva raruna. Aquí tenemos a Kale del universo 6, ¿vale? Que cuando ataca una vez por turno, si tienes a la otra, a la Cauliflower, como se llama, Battle Card, de coste 5 tiene que ser, la endereza, ¿vale? Y Genius Force, todo está aquí, hay que hacerse este mazo. Coste 1, durante la batalla escoges a un líder o una Battle Card y le das 10.000 de poder. Entonces, esta carta ganaría 5.000 de poder por cada Genius Force que tengas aquí, contando tu líder y Battle Cards. Esos son 10.000 más 5.000 por cada Genio que tengas. Está bastante fuerte, ese potenciador. Y vamos... me quedan 3 por aquí, ¿no? Pues venga. 2 líderes aquí. A ver si nos sale una SR por ahí escondida, porque la verdad es que no hemos tenido mucha suerte. Verde por 1 a 5.000. Son Goku, robo una carta. Bueno, no está mal. Azul, un Vegeta. 3 25.000 al final de tu turno. Si tienes 7 cartas o menos en tu mano, lo endereza para que no te le pegue. Bueno, ni tan mal. Carta rara ha salido aquí. Este Vegeta ya lo hemos visto, ¿vale? Tenemos aquí otro Android 17, Android 19. El líder Android número 17. Recordemos lo que haces verde, 15.000. Cuando atacas roba una carta. Si tienes 4 menos de vida, robas una carta y le das la vuelta. Que viene con su amiga número 18 para ayudar, 20.000 de poder. Durante tu turno, si tienes 6 energías o más, gana 10.000 de poder. Es decir, en tu turno tendría 30.000 para pegar. Y cuando atacas roba una carta. No sé si será lo mejor, pero por hacernos un mazo de esto sí que me gustaría hacerlo. Entonces, Akula, que ya le teníamos. Y como carta rara, pues, a Guldos. Es que me lo está pidiendo a gritos esto. Por 2, 5.000. En la fase podemos girar, ¿vale? Pues ponerla en res mode o girarla. Entonces escogemos una Battle Card del rival que esté girada y no se puede enderezar durante su siguiente fase. Nos quedan 2. Piccolo, que ya lo hemos visto. Mira, King Cool. Tenemos por ahí una habilidad de poner un King Cool. Por 4, 30.000. Ahí tenemos otro. Otro rota. ¡Ojo! Que se viene SR. De número 18, verde por 2, 20.000. Cuando la pones en juego robas una carta y te descartas de una carta. Y cuando ataca, si tienes 6 energías o más, roba una carta. Muy, muy buena esta SR. Zamasu. ¡Ojo! Otra SR, otra Mai. Tenemos aquí, la teníamos con el dibujo alternativo. Recordemos azul por 1 5.000. Cuando la juegas, añade hasta 2 cartas de tu vida a tu mano. Un acelerador de Awaken espectacular, puede ser si vamos muy bien o si nos tenemos que arriesgar. Y automáticamente 9 por turno, si tienes 7 o menos cartas en la mano. Si el oponente, cuando el oponente vuelve una carta de una Battle Card a su mano, robas una carta. Buenísima. Y mira, este lo meteríamos, One de 6, 35.000 de poder. Cuando lo juegas, pones la carta de tu vida en tu mano, ¿vale? Un acelerador. Pero por 6, 35.000, con un Saiyan de Agrícola.
Muy buen sobre este, la verdad, Y vamos a por el último. Saldrá otra SR escondida. Vale, ese ataque ya lo hemos visto. Otros ataques ya lo hemos visto. Don. Por 2, 15.000 amarillo. Cuando lo pones en juego, escoge una Battle Card con que tenga aquí el Cool Armor. Y la activa. Está bastante bien, Para ser común. Me parece que está bastante bien. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos ahí! Otra SR. Otro Genius. Y es que hay que hacerse el mazo. Hay que hacerse el mazo de Genius. Hay que aprender a jugarle. Eso sí. Pero a gritos nos está pidiendo. Otro Androide. Otro Zamasu. Y otro Nail. Vale, ahora os explico esto. Lo que nos han salido estos 4 líderes. Ahora vemos por qué sale esto así. Nos han salido estas 3 SRs. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 raras. En general ha sido un poco peor que la otra apertura. Pero ni tan mal, ¿vale? Bueno, que SRs han sido 4, que nos han salido 2 líneas. ¿Esto qué significa Wildcard? Significa que cuando tenemos el máximo de cartas que se pueden tener. Recordemos que aquí no hay tradeos. Entonces, como a Kula ya la teníamos, se nos transforma en una Wildcard. Vale, se nos ha transformado en Wildcard, ¿vale? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos como... O sea, no es una por una. Se va rellenando la barra, ¿vale? Hemos conseguido una, pues parece que necesitas 5, porque te ha dado 20 puntos. Necesitas 5, entonces cuando tengamos esto lo rellenemos, tendremos una Wildcard de líder. ¿Qué significa? Que podremos usar esa Wildcard para comprar una carta de líder. Con las líderes y las comunes dará un poco igual. Esto será más significativo cuando nos hayan salido, por suerte o por desgracia, muchas SRs iguales para hacernos con otra. Diría que es un poco caro el sistema, pero bueno, mejor que simplemente acumules cartas de más. Molaría que pudieras tradear con otras personas, pero bueno, yo que sé, que valiera... A ver, el trade gratis no te lo van a dejar nunca en el juego, pero que yo que sé, que te cobraran 50 diamantes y para hacer el trade a cada jugador. Bueno. Pues esta ha sido la apertura, espero que os haya gustado. Grabaré más, porque tengo ahí 5.000 puntos y tendré que ir decidiendo. Y creo que hay mazos que tengo que comprar, porque me están saliendo cartas muy buenas. Así que nada, muchachos, nos vemos pronto. Ya sabéis, suscribiros, campanita para no perderos nada de contenido. Y cualquier duda en la caja de comentarios. Nos vemos, gente, ¡hasta luego!